Vamos a hablar con José de Mendiguren, diputado también, que está en línea en estos momentos. Buenos días, diputado. ¿Cómo están ustedes? Buen día. Buen día. Bueno, ¿qué se puede decir de este acuerdo que el gobierno ha realizado con los supermercados? Son 180 productos y ellos mismos han deslindado lo que ha sido el congelamiento de precios, tratando justamente de que sea un acuerdo. ¿Qué es lo que opina el Frente Renovador al respecto de esto? Bueno, primero que nosotros lo que es cierto, este es un proyecto distinto, pues se van a seguir analizando los costos y se van a poder trasladar aquellos costos que sean demostrables y que no tienen un plus, para que entre todos podamos aportar algo a un instrumento que tiene como objetivo atacar la inflación. El Frente Renovador lo que piensa sobre la inflación, ya lo dijo en la campaña, que es un problema serio, que es necesario que se le dé un tratamiento explícito, no negarlo como hasta ahora se dijo, ponerle palabras para disimular su hecho, diciendo que es deslizamiento de precios, no. Para poder combatir de fondo la inflación hace falta un plan que tiene que ser, como decía recién, explícito, que tiene, entre otros, entender que no hay una sola causa, pero una de las causas más importantes de la inflación en el último tiempo ha sido, primero, la no coordinación del resto de las políticas, financiera, la política tributaria, la política fiscal, la política cambiaria, todo eso tiene que estar alineado. Segundo, nosotros lo hemos dicho muchas veces, no hay que enfriar la economía, pero sí calentar la inversión. Y para calentar la inversión, que es clave en la lucha antiinflacionaria, hay que despejar montones de dudas que cuando estaba el licenciado Moreno era casi imposible que la inversión se la fomentara por la arbitrariedad en la aplicación de las medidas económicas. De Mendiguren, pero bueno, Massa se refirió a este tema como que esta política es de Moreno sin Moreno de cualquier manera. Sí, tenemos algunos matices, ¿correcto? A ver. Que es decir que no es congelamiento y que lo que se va a hacer es que las empresas que tomen este compromiso van a tener que ir informando sobre los costos que le van aumentando para que ellos sean trasladados. Ahora, también, ¿qué sucede? Estamos ante un hecho que es nuevo, que estamos preparando un clima para la discusión de las paritarias en el mes de marzo, ¿correcto? Sí. Entonces, nosotros tuvimos un mes de diciembre muy complicado, no solamente por los hechos de público conocimiento, de saqueos y demás, sino que también ha habido una recomposición salarial en sectores de seguridad que indudablemente ha impactado esos porcentajes en el resto de la economía. Por lo tanto, llegar al mes de marzo en una situación como la que se estaba viviendo en diciembre, creo que no iba a ayudar a una negociación equilibrada. Entonces, lo que creemos que esta convocatoria que hoy se está haciendo y su puesta en marcha a través de medidas concretas del gobierno y no solamente denunciaciones, puede o debe ayudar a desinflar expectativas inflacionarias, cosa que en el mes de marzo, cuando nos juntemos con los trabajadores a analizar el tema paritarias, la Argentina ya se encuentre en un sendero creíble por el resto de las medidas que se tomaron de inflación a la baja, y que sepamos que podamos trazar ese sendero a que vayamos en un año y medio convergiendo en una inflación sustancialmente menor, y eso va a ayudar a que en el mes de marzo, con esas expectativas concretas, contribuyamos todos a desinflar las expectativas inflacionarias. Bien, la inflación diputado. La inflación tiene mucho de hechos concretos, como decía recién, la falta de inversión, la falta de armonizar las políticas, pero también tiene mucho de expectativas. Sí. Entonces, en ese mes de marzo, todos debemos contribuir a que la parte que hace a las expectativas la podamos disminuir sustancialmente. Bien, ahora, teniendo en cuenta este acuerdo específicamente, más allá de que no sea una receta contra la inflación y sea solamente un parche, ¿aún así nos sirve para el consumo o más bien nos sirve para el bolsillo de los consumidores que por lo menos por el espacio de 3 meses ven que las cosas está como prometido que no van a aumentar?
todo ayuda, indudablemente todo ayuda. Eso puede ser un puente de plata, ¿me comprende? Sí. Que permita en este periodo desinflar expectativas. Ahora, entendamos que las medidas deben ser de fondo, eso está claro, ¿no? Ahora, ayuda, ayuda. Entre todos debemos colaborar para que esto sea efectivo, es cierto. La inflación es un problema de todos, ¿eh? Es responsabilidad del gobierno, porque es el que maneja todas las variables, pero en definitiva lo pagamos todos. Ajá. Y en el mes de marzo, los trabajadores y los empresarios vamos a tener un objetivo común, que es, primero, preservar el empleo, y segundo, preservar el poder adquisitivo del salario. Porque explico, de nada sirve tener más plata en el bolsillo si usted con eso compra menos cosas. Entonces lo que debemos hacer es que ese aumento salarial sea realmente una recomposición del poder adquisitivo del salario y no que la inflación lo vuelva a erosionar. Ajá. De Mendiguren, ustedes desde el Frente Renovador han dicho que es una fórmula que ha fracasado, esta del acuerdo de precios, lógicamente porque todos sabemos que los precios en varios productos no se han mantenido como se había acordado. Ahora, ¿esto no le parece a usted que también es un poco una vivada de los supermercadistas esto y de los propios productos en las empresas que aumentan el precio con cambiarle alguna que otra cosa a su producto y que en definitiva termina costando más caro? Mire, cuando uno acude a medidas de controles de precios, es porque algo ha fallado. El modelo que se inició en el 2002, como un modelo de crecimiento importante que llegó hasta el 2008, 2009, en la primera etapa, llamémosle 2002-2007, no necesitó de acuerdos de precios, no necesitó de desdoblamiento cambiario, no necesitó de cepos, ¿me comprende? ¿Por qué? Porque la economía crecía, tenía motores muy claros, que eran una baja inflación, un tipo de cambio competitivo, superávit fiscal y comercial. Cuando perdimos esos motores, y en vez de preocuparnos por recuperarlos, empezamos a acudir a, primero, negar la inflación, rompiendo el INDEC, segundo, a los acuerdos y a los controles de precios, tercero, a los cepos. Entonces, ¿por qué no volvemos a poner en marcha los motores que hicieron que la economía argentina no necesitara de todo esto? Porque yo le pregunto, los trabajadores, los empresarios, éramos los mismos que en el año 2005, cuando no fue necesario hacer todos estos instrumentos. Entonces, si usted me dice a mí que lo que tenemos que hacer es poner el caballo de vuelta delante del carro, preocuparnos cómo producimos más para que los aumentos salariales no vayan a inflación, preocuparnos cómo las economías regionales vuelven a tener los espacios de rentabilidad que permitieron todo su crecimiento y el aporte que hicieron con los dólares por los productos que exportaban, que recuperemos de una vez por todos el círculo virtuoso que la economía argentina supo tener entre el 2002 y el 2008. Entonces, 2009. diputado, lo que usted está proponiendo en realidad es un manejo de la economía mucho más liberal y con no una intervención del Estado tal que haga que tenga que regir, por ejemplo, en este caso, un acuerdo de precios. No, mire, yo creo que la liberalidad no. Yo pregunto, por eso que pongo el ejemplo, entre el 2002 y el 2000, pongamos 9, sí. ¿Era una economía liberal? Era el presidente Kirchner el presidente, era la presidenta Kirchner la presidenta. Y todo esto que yo le digo se dio en ese periodo, no en el periodo de la década del 90, ¿está claro? Sí. En ese periodo, y en ese periodo la industria creció el 110%, en ese periodo generamos 5 millones de puestos de trabajo. ¿Y qué cosas se hacían que ahora no se hacen de Mendiguren? ¿Cuáles eran las cosas puntuales que usted puede marcar que se hacían en ese periodo que usted está mencionando y que ahora ya no? Bueno, por eso le cuento, ese periodo se caracterizó por estos motores que le acabo yo de mencionar. Tipo de cambio competitivo, la inflación lo erosionó. Superávit fiscal y comercial, pasamos de un 5% de superávit fiscal a 5% de déficit. Baja inflación, pasamos del 3-4% de inflación al 25%. A usted yo le pregunto, ¿qué quedó de aquel modelo?
¿Y ahora qué es lo que hay que hacer? ¿Profundizar esto o volver a retomar lo que nos llevó por ese sendero? Un sendero que además nos permitió acumular 53.000 millones de dólares de reservas, de reserva, aún pagando 14.000. Señores, hay que avisar que de 53.000 nos caímos a 30.000 millones. Entonces, si hay algo, Einstein decía, loco es el que sigue haciendo lo mismo y cree que le va a ir distinto. ¿Me comprende? Sí. Entonces, yo ni entro si es políticas liberales, no liberales, desarrollistas o estatistas. Las que ya hicimos. Ahora es que estamos tratando de cambiarlo. Cuando a mí me dicen hay que profundizar el modelo, pregunto, ¿qué modelo? ¿El 2002, 2009, 2010 o el 2011 para adelante? Porque sí, las cifras son totalmente distintas entre un periodo y el otro. Dejemos de hablar del modelo, con esa palabra que parecía que abarca todo. De Mendiguren, quisiera Sí. hacer una última pregunta, por lo menos de mi parte. Está hablando justamente sobre el tipo de cambio competitivo. Hubo por un tiempo, en el momento en que las divisas se estaban yendo del país, había una especie de trabas, si se puede decir de alguna manera, a las importaciones para poder retener justamente los dólares dentro del, digamos, del país. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? ¿Por qué ha fallado eso y por qué no se ha podido mantener un tipo de cambio competitivo y de esa manera frenar la inflación? Fíjese, primero por lo que le dije. Cuando los dólares empezaban a faltar, en vez de preocuparnos por qué dejaban de ingresar dólares, cuando a Uruguay, a Paraguay, a Perú le seguían ingresando, y en vez de preocuparnos por esto y volver a corregir esos motores, actuamos al contrario. Quisimos retener los que estaban a través de medidas que siempre resultaron a lo mejor buenas en el corto plazo, pero ineficientes en el largo, y esas medidas fueron trabando la economía. Entonces, al trabar la economía, dejaron de entrar los dólares. Entonces, insisto, el caballo usted lo puede poner delante o detrás del carro. Hoy lo que tenemos que hacer es volver a liberar el potencial económico y productivo que la Argentina demostró tener entre el periodo 2002, 2009, 2010, lo demostró tener, las cifras están a la vista, esos emprendedores todavía están, esos productores todavía están, esa riqueza de la Argentina, agrícola, ganadera, industrial, todavía está. Entonces volvamos al camino que nos permitió que se liberaran todas esas fuerzas productivas y la vitivinicultura en Cuyo pasara de nada a 750 millones de dólares de exportación, a que el Valle del Río Negro pasara de estar quebrado en el 2001 a generar ser el tercer país exportador de peras y manzanas del mundo. Bueno, todo eso que lo hicimos se fue apagando. Hay que volverlo a poner en marcha. Hay que sacarle el freno de mano a la producción en la Argentina. Muy bien, diputado. Ha sido muy amable con QM Noticias en este contacto. Le agradecemos mucho. Ha quedado clarísimo y esperamos reencontrarnos nuevamente en cualquier momento. Bueno, fuerte abrazo y felices fiestas para ustedes. Igualmente para usted, ¿eh?